Buenas tardes y bueno, para alentar ya voy a ser muy breve. Solo tengo un par de preguntas. Agradecer al señor Julio Bruno que su presencia en esta Cámara y también pedir disculpas por el retraso, además, en la hora en la que había sido citado. También es de rigor agradecer a los servicios jurídicos que nos acompañan durante toda esta comparecencia. Mire, le quería preguntar, porque es cierto que usted fue director gerente del organismo autónomo un periodo bastante breve en comparación con otros directores gerentes, pero en la época en concreto, además, en la que usted ejercía este cargo, sabe que, o se lo digo yo, las personas afectadas ahora por las reclamaciones, pues una de las cosas que comentan como, casi como denominador común, es las instrucciones que recibían por parte de las trabajadoras sociales o del personal acerca de cómo se estaba regulando, articulando todo esto de la entrada de la ley de dependencia y que les decían que no generarían deuda. ¿Quién, por lo menos en el periodo de su cargo, dio estas instrucciones, ¿no?, al personal? Voy a tratar de ordenar un poco lo que es toda la cuestión de la información, que es lo que me pregunta, ¿no? Porque es verdad que además es una materia que se ha estado discutiendo aquí permanentemente. Yo puedo dar alguna información sobre esto en ese periodo, ¿verdad? Bien, bueno, obviamente decía antes, esto es hay que tenerlo en cuenta, que este problema que hay aquí no existe en otras comunidades autónomas, porque aquí existía un organismo que se llamaba el ERA y había una ley que era la ley del anciano, cuando se hizo la ley de la dependencia. Por lo tanto, aquí ya había una ley de carácter regional, que tenía unos principios sobre lo que es el estado de bienestar similares a lo que luego la ley de dependencia vino a regular en toda España. Por lo tanto, eso nos singulariza. Y de ahí nacieron determinadas cuestiones de armonización que había que hacer, porque obviamente era muy complejo resolver un sistema de acceso y otro sistema de acceso, un sistema de pago, otro sistema de pago, mediante los mismos instrumentos. Esta es precisamente la materia con la que yo creo que me encontré como gerente en el contexto del equipo directivo que había en la consejería de entonces. Bien, dicho eso, la consejería en aquel momento, cuando estaba entrando en funcionamiento la ley de dependencia, que así lo exigía que las comunidades autónomas pusiesen a disposición sus servicios públicos para dar servicio a los dependientes, exigía esto, la consejería articulaba en aquel momento el acceso prioritario de los dependientes a las plazas residenciales del ERA. Pero ese acceso prioritario tropezaba con que había una ley, que era la Ley 791, que tenía un decreto de desarrollo, que era el decreto 1098, que fijaba el reglamento de acceso a las plazas del ERA. Por lo tanto, para hacer eso, para hacer que eso fuese armonioso, había que hacer algo. Y efectivamente se hizo. Y se hizo no información, no me voy a referir a la información que sistemáticamente se ha visto aquí en la sala, que se da con el contrato de hospedaje, por ejemplo, ¿no?, que se da sistemáticamente cuando usted, y aquí lo han reconocido las personas que han estado aquí, se da información sobre el contrato de hospedaje. Pero a mayores, la gerencia del ERA consideró trasladar instrucciones mediante circulares concretas a los servicios asistenciales de carácter territorial de los servicios sociales, a las unidades de trabajo social de los municipios y a los propios usuarios que estaban en demanda de plazas
en la lista de espera o bien en las plazas que ya estaban ocupando en los servicios. ¿Me explico? Esa es el espectro ETA. Tengo aquí las circulares y las puedo poner a su disposición para que las puedan consultar. Esas circulares, en esencia, indicaban y demandaban de los profesionales, de todos los profesionales de esos servicios, de los municipales, de los que he mencionado, demandaban que informasen adecuadamente a los usuarios sobre la ley de dependencia y sobre la solicitud de valoración de la ley de dependencia, para hacer compatible que la solicitud de ingreso en las plazas del ERA no solo cumpliese con el requisito del decreto 1098, sino también con las prescripciones de la ley de dependencia. No sé si me he explicado con esta cuestión. Esa paradoja y esa contradicción que se vivía en ese momento, la gerencia la resolvía haciendo que las solicitudes de ingreso en las plazas residenciales del ERA incluyesen la petición de valoración de dependencia. Y eso se lo trasladaba como no una instrucción petitoria, sino según la fórmula que tuviera, por ejemplo, instando a los profesionales a que informasen y acompañasen las solicitudes de valoración de la dependencia. Esa es una de las formas en las cuales, en aquel momento, la información se trató de llevar al usuario. Una forma que, si ustedes leen mi comparecencia de 5 de mayo en esta Cámara, una comparecencia en la cual explicaba con bastante profusión estas cuestiones, también dio lugar a ciertos, discrepancias de opinión de los propios servicios municipales e incluso de algunos grupos políticos, etcétera. Por lo tanto, ahí está eso y lo pueden visualizar. Pero el origen era hacer coincidir, hacer que las prescripciones de la ley de dependencia se cumpliesen en todos los usuarios. Esa era una primera cuestión para el acceso a las plazas residenciales. Pero quedaba una segunda cuestión, que era ¿y cómo se paga? Y ahí había un elemento que es el artículo 14 de la Ley 791, que es preclaro en cómo se tienen que pagar las residencias públicas. Bien, pero ese artículo correspondía a la Ley 7 y no a la Ley de Dependencia, porque la Ley de Dependencia estaba pendiente de que el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia decidiera cuáles eran los criterios para el copago de los usuarios. Eso, que en principio era una posición a corto plazo, de esperar unos meses, de vamos a decidirlo, etcétera, etcétera, no se producía. Pero como el ERA tenía que ir haciendo los ingresos, la gerencia pidió un informe jurídico, que también tengo aquí y se lo puedo poner en disposición, para plantear qué se hacía con la obligación de pago de los usuarios de la dependencia que ingresaban en las plazas residenciales. Y de ese informe jurídico se recomendaba que se hiciese una aplicación de lo que ya en una parte de la Ley 7 se prescribía para los usuarios, que era que cuando no llegasen a poder pagar por el líquido se pagase el 75%, pues que se prescribiese el pago a todos para eliminar inequidades, el pago a todos del 75% de su ingreso líquido, quedando a cuenta de la regulación del copago la liquidación definitiva. Eso se hizo en una instrucción, que es la instrucción que usted citó esta mañana, que es la instrucción 19 de marzo, que, como digo, tiene como soporte un informe jurídico que es la que la avala. Bien, dicho eso, los dos elementos que producían incertidumbre de interpretación, de armonización de la ley del anciano y de la ley de la dependencia
en relación con el uso de las plazas residenciales eran estos: el acceso y el pago. Y estas fueron las dos fórmulas que yo puedo trasladarles, que se pusieron en marcha y se hicieron efectivas y que se comunicaron a los servicios con circulares concretas, que también las tengo aquí. Bien, eso por lo que respecta al año 2007-2008, tenga usted en cuenta que la instrucción sobre copago es de marzo del 2008, La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero del 2007. Realmente las instrucciones para regular la valoración de la dependencia en Asturias y, sobre todo, el PIA, el Plan Individual de Atención, no se produjeron hasta casi finales del 2007 y, por lo tanto, esas son las carencias por las cuales puede entender que los ingresos con ley de dependencia prácticamente no los hubo en el ERA hasta el año 2008. Esa es un poco la cadencia que puede tener. Obviamente, las previsiones de regulación del copago se prolongaron después 5 años, y a mi juicio, aquí digo a mi juicio, ¿no? Porque hoy he escuchado anteriormente las intervenciones de los expertos jurídicos, y a mi juicio es cierto que en esos periodos pues ha habido diferentes interpretaciones después, porque el decreto del 2010 salió en 2010 y fue efectivo a partir de enero del 2011. Eso es así. Y, por lo tanto, esa bolsa de criterios diferentes apareció debido a que, en mi juicio, también el decreto del 2011 no recogió ningún carácter retroactivo. Pero tenía bases para recogerlo. Tenía bases, pero no lo recogía. Muchas gracias. Le agradezco la dilatada explicación, pero me daba por respondida, porque es que quería aprovechar más que nada que no se me agotara el tiempo. Entonces voy a plasmar las preguntas para que no pierda la oportunidad de dejarlas en el tintero. Lo primero, que es que no se lo comenté antes al inicio, que hacía usted alusión a eso. Es una lástima que parta del principio de beneficencia. Vamos, desde mi grupo parlamentario partimos del beneficio del derecho a los servicios sociales y estamos por desterrar precisamente la beneficencia en los servicios sociales. Cuando hablo de principio de beneficencia, nosotros en salud pública hablamos de beneficiar a los usuarios. No estamos hablando de beneficencia económica. Estamos hablando de principio de beneficencia, de principio de maleficencia, cuando uno actúa fuera de la norma, etcétera. No es ese concepto que está utilizando usted. Pues entonces le comprendo mejor y lo comparto como beneficiario o beneficiario. De acuerdo. Mire, efectivamente, bueno, entonces me queda claro que a través de circulares, digamos, emitidas por la propia gerencia del ERA, pues tanto mientras usted ocupaba el cargo de gerente como en los sucesivos en toda esta transición de la ley de dependencia, era como se orientaba al personal acerca de la información que había que trasladar pues a familiares y a personas usuarias. Y como bien hacía referencia, que no comparto que fuera una instrucción, sino una resolución que usted mismo firmó, que precisamente es que le quería aludir a ella, porque la del 19 de marzo del 2008, que realmente además modificó el tema de los precios públicos para las plazas residenciales públicas y que cambió la forma de facturar por parte del organismo de manera unilateral. Eso hay que decirlo, y en aquel momento pues usted nos explicaba ahora intentando hacer un acorde con la Ley 7, ¿no? Pero precisamente desconectándose o descolgándose del mandamiento de la Ley 7, por términos jurídicos o por lo que quiera que sea. La cuestión es que la mayor parte de los perjuicios vinieron a raíz de esta resolución, y de lo que más nos llama la atención
es que efectivamente, tratándose de una resolución que afectaba a una pluralidad de sujetos como recoge la ley reguladora de publicación de normas, y no siendo exigible de manera de notificación personal, no fue publicada en el BOPA tan siquiera. No pudo tener las personas destinatarias precisamente de esa resolución, no pudieron tener conocimiento. Paralelamente, usted me considera que a través de circulares, incluso que no son coincidentes tampoco con el criterio de la resolución, a la hora de lo que podrían decir las trabajadoras sociales o el personal de los centros en cuanto a la información a las familias. Y bueno, sí me gustaría saber en qué criterio para no publicar una resolución que tiene semejantes efectos, como le digo. Y también aprovecho para preguntarle también, ya lo último, que si tiene conocimiento usted, por lo menos en el periodo de su cargo, si el organismo autónomo era, en este caso, bueno, el Principado de Asturias recibía el importe correspondiente a las prestaciones por dependencia transferidas. Voy a empezar por lo último, ¿no? El organismo autónomo ERA no recibía las prestaciones correspondientes al organismo autónomo ERA porque las prestaciones transferidas, sabe usted que vienen del marco de la Ley de Dependencia y tienen un convenio para lo que son prestaciones comunes y luego para otras prestaciones especiales. Y el organismo autónomo ERA es un organismo de gestión, no es un órgano de negociación con la Administración del Estado. Por lo tanto, es la Administración del Principado el que recibe cualquier prestación en ese sentido, ¿no? Por esa parte. Por otro lado, no le comenté antes, por la pregunta que me hace sobre el rango de la resolución, que efectivamente esa es una resolución del gerente del ERA y es una resolución interna del gerente del ERA. No es una resolución que esté, sin embargo, esa resolución sí se llevó al Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración del ERA estaba perfectamente informado, tengo aquí las actas también, de la resolución correspondiente y aprobado, ¿verdad? Aprobada la cuestión. Y como le he dicho, la resolución perseguía solventar una situación provisional, que después pues se convirtió en 5 años, entre otras cosas, pues no lo sé, porque no se reguló otra cosa, ¿no? Pero una situación provisional que no le correspondía regular al ERA, porque el tema de los precios le corresponde regular al Consejo de Gobierno, no al ERA. Por lo tanto, la resolución hay que entenderla en la medida en que la competencia de la gerencia del ERA era la de gestionar los ingresos y los gastos, pero no la de fijar los precios de las residencias. No se modificaron los precios. Los precios se modificaron por la norma específica de precios, que en aquel momento eran pues 1.200, me parece, 1.200 euros, en aquel momento. Y de hecho también le puedo señalar que en mi comparecencia esto tenía un análisis previo, y en el informe jurídico al que me he referido, tenía un análisis previo en el que se estimaba que los usuarios del ERA que realmente tenían capacidad económica para abonar la totalidad del precio público eran el 1%. El 1 y el 1,5% aproximadamente. Por lo tanto, el 98,5% de los usuarios no tenían esa capacidad económica en su renta líquida, porque tendrían que tener una pensión superior en aquel momento a 1.350 euros, cosa que no tenía, eso, como digo, el 98,5% de los usuarios. Por lo tanto, esa adaptación del 75% a la ley de dependencia no era ningún despropósito. Es verdad que no consideraba el 1,5% que sí efectivamente podía pagar la totalidad del precio en aquel momento, pero siendo una disposición de carácter transicional interna, pues no se consideraba un problema, sino una forma de resolver la adecuación de las dos leyes.
Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por sus explicaciones. Solo para concluir, fíjese que se dio la paradoja incluso que en una residencia privada, en donde el organismo autónomo tenía plazas concertadas, las personas que estaban en plazas concertadas estuvieron generando deuda, mientras las personas que estaban en el mismo centro, pero en plazas privadas, no generaban deuda. Se les aplicaba el copago de dependencia. No sé si tenía conocimiento de esto. Muchas gracias.